Gracias, hermanos. Hoy nos toca el mensaje número 6 de los 7. Perdón, ahí le piqué algo que no debí. Perdón. Ok, listo. ¿Sí me escuchan? Bueno, hoy vamos a empezar mensaje número 6 de los 7 mensajes sobre la persona del Señor Jesucristo en la epístola a los Hebreos. Ya hemos visto la sección de sacerdocio, 3 mensajes acerca del sacerdocio de Cristo, sacerdocio compasivo, sacerdocio según el orden de Melquisedec, y anoche vimos su sacerdocio en el santuario celestial y las 7 implicaciones que hay para nuestras vidas a la luz de estas grandes verdades. Hoy en el mensaje número 6 ya no hablaremos de su sacerdocio. Hoy quiero hablar acerca de su perseverancia, acerca de su fe, más precisamente. Y al ver la perfección de la fe del Señor Jesucristo y ver cómo Él es el que sufrió tal contradicción de pecadores, nosotros vamos a poder vivir una vida de fe también, considerando al Señor Jesucristo, despojándonos de el peso y el pecado que nos asedia y también corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, quiero leer unos pasajes en capítulo 11 para empezar, porque el capítulo número 11 nos va a dar el trasfondo del capítulo número 12 y es todo un argumento que está construyendo el escritor del libro, empezando en el capítulo número 11. Él quiere hablar de los mejores ejemplos de la fe y llegando al capítulo número 12 nos va a hablar del mejor ejemplo de la fe, el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces leeremos algunos versículos aquí en capítulo 11, versículo número 1. Vamos a empezar aquí. Acompáñenme para leerlo. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y sigue hablando acerca de la fe. Voy a leer el
los últimos dos versículos, dice versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora llegamos al capítulo 12. Quiero leer del versículo 1 hasta el versículo número 3. Y voy a enfocarme en estos 3 versículos para nuestro mensaje. Y aquí es donde vamos a ver las 7 glorias de la fe del Señor Jesucristo. Pero para entenderlo bien tenemos que leerlo todo, versículos 1 al 3. Dice versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Ahí está número 1, Jesús. El nombre de Jesús, muy importante y muy interesante como lo menciona, Jesús. Número 2, el autor. Número 3, y consumador de la fe. Número 4, el cual por el gozo puesto delante de él. Número 5, él sufrió la cruz. Número 6, menospreciando el oprobio. Y número 7, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En el libro de Hebreos vemos el tema de la fe. Quiero ver la fe en 3 sentidos, en 3 aspectos. Número 1, la fe de manera negativa. Número 2, la fe de manera positiva. Y número 3, la fe de manera perfecta, expresada de manera perfecta, expresada de una manera que jamás se ha expresado. Y nosotros vamos a querer ver esta perfecta fe que mostró el Señor para poder no desmayar y para poder vivir una vida agradable a Dios, tal como el Señor Jesucristo lo vivió en medio de circunstancias difíciles. Empezamos con la fe negativa. Lo hemos visto a lo largo de estos estudios en el libro, viendo cómo nosotros tenemos que perseverar y tenemos todos los medios, todo lo necesario, todos los recursos necesarios para poder perseverar en la vida cristiana. Nos ha dado a nuestro Cristo, quien es Dios mismo, el Hijo de Dios, un Cristo humano que puede relacionarse con nosotros y tomó un cuerpo para ser crucificado, un Cristo que es un sacerdote misericordioso y fiel, que puede compadecer de los hombres, un sacerdote legítimo del orden de Melquisedec, un sacerdote celestial que entró al santuario celestial y ofreció un sacrificio mejor, perfecta, con una sangre mejor que la sangre de toros y de los machos cabríos, que nos ha perfeccionado y purificado nuestras conciencias para poder servir al Dios vivo. Todo esto es necesario para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, vemos 7 ocasiones en la primera parte del libro, llegando hasta el capítulo número 12, 7 ocasiones donde el escritor al libro quiere acordarnos, quiere traer a la memoria el hecho de no tener una fe fuerte. La primera vemos en capítulo 2 y el versículo número 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Otra vez en capítulo 3, versículo 7, dice, como por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice otra vez en capítulo número 4, versículo 2, dice, también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Número 4, vemos en capítulo 5, versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los primeros rudimentos que habían llegado, no habían alcanzado. Número 5, capítulo 6, número 6 en capítulo 8, dice lo siguiente, capítulo 8, versículo 4.
Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas de la ley. Vamos al capítulo número 10, versículo 26, y dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aquí podemos ver 7 ocasiones donde hay ejemplos de una fe que no persevera. La fe vista de manera negativa en el libro de Hebreos, llegando hasta el capítulo número 11. Pero cuando llegamos al capítulo 11, ¿qué vemos? 18 ejemplos de personas que vivieron una vida llena de fe, una vida que agradaba a Dios, una vida de fe que también nosotros podemos vivir. Y por lo tanto, vemos en capítulo 12 que se les llama a estas personas una nube de testigos que ya habían vivido la fe, la vida de fe agradable a Dios, ya la habían vivido, ya la terminaron, y por lo tanto nosotros también podemos vivir esta vida de fe. Pero note unas cosas acerca del capítulo número 11, antes de llegar al ejemplo del Señor Jesucristo. En capítulo 11 podemos ver movimiento. Podemos ver modelos de la fe y vamos a ver la manera en que vivieron la fe. Estas 3 cosas. Los movimientos primeramente. Considera como especialmente el caso de Abraham, podemos notar cómo Abraham movió de un lugar al otro. Él estaba en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó y él fue para ir a Canaán. Y lo que podemos ver si vamos viendo todos los ejemplos de las personas de fe, lo que vemos en su vida es que la fe los mueve. Y hay varios movimientos en el capítulo, pero Abraham es el mejor ejemplo del movimiento del hombre de la fe. Y lo que aprendemos con esta lección es esto, que la única razón por la que nosotros debemos movernos, no estoy hablando solamente de cambiar de casa, pero la única razón por la que debemos mover, es decir, tomar una decisión importante, tomar decisiones en nuestras vidas, es si es una decisión basada en la fe. Pero cuando tomamos decisiones de la fe, Dios nos va a mover de un lado a otro, siempre avanzando, nunca nos va a llevar para atrás. Abraham salió de Ur de los Caldeos y él descendió solamente cuando él dudó de Dios. Pero cuando él de nuevo tuvo su fe, otra vez de nuevo, él salió de Egipto y regresó al camino hacia Canaán. La fe nos va a mover. Una fe, la confianza que nosotros debemos tener en el Señor nos va a mover, pero nos va a mover siempre para avanzar. Nunca nos va a llevar para atrás. Entonces, hermanos, si ustedes se han encontrado en una situación donde parece que se han ido para atrás, han retrocedido, no fue un paso de fe, fue un paso de la carne. Eso no quiere decir que cuando nosotros tomamos pasos de fe, que todo va a ser como un campo de rosas y todo va a estar muy bien. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero querido hermano, si usted se ha encontrado en el mundo con el pecado, con hábitos antiguos que han salido de nuevo, no fue un paso de fe que le movió a usted a llegar a ese estado de nuevo. No fue la fe, sino fue la carne, fue el pecado. Pero si movemos según la fe, tal como Abraham creyó la palabra de Dios, consideró fiel al que le prometió y por lo tanto movió, él avanzó en su vida espiritual. Y así también nosotros, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, vamos a avanzar. No siempre fácil, pero sí vamos a avanzar y no vamos a quedarnos en Egipto como Abraham se encontró. Algo muy interesante del capítulo 11 también es que hay varios silencios. Hay los silencios en el capítulo acerca de personas que no son mencionadas. Y esto es importante, algo para estudiar, hermanos, lo menciono nada más para los hermanos que van a estudiar, hermanas también. Nota los silencios. ¿Quién no está mencionado en Hebreos capítulo 11? 18 ejemplos de fe, pero no se menciona a Daniel. 18 de los mejores ejemplos de fe, pero no menciona a Job. ¿Por qué en un capítulo con tantos ejemplos no menciona personas que nosotros diríamos que son personas de fe? Un personaje clásico, un ejemplo de la fe. Entonces hay varios silencios, pero también hay una cierta secuencia. Y lo que vemos en la secuencia es que podemos ver cómo Dios escogió el segundo hombre siempre.
el segundo hombre. Cuando hablamos de Abel, él es el segundo hombre. Cuando pensamos en Abraham, es el segundo hombre. Abel y Caín, Abel vino segundo. Abraham y Lot, Abraham vino segundo. Cuando pensamos también en acerca de Isaac, Isaac es el hombre segundo. Isaac y también pensamos en Isaac e Ismael y también pensamos en Jacob. Jacob es el segundo, Jacob es Esaú. Y cuando llegamos al capítulo número 12, el mejor ejemplo de la fe es otra vez el segundo hombre. Y por lo tanto el libro de Génesis muchas veces se le ha llamado el libro del segundo hombre, porque siempre es el segundo. Capítulo 12 nos habla de Cristo. ¿En qué sentido es Cristo el segundo hombre? Cristo es el segundo hombre o el postrer Adán, descrito en la palabra de Dios más específicamente, el postrer Adán. Porque él mostró la fe de una mejor manera que Adán lo mostró. De hecho, la mostró de una manera perfecta. Adán falló. Y así también podemos ver a Abel. Mostró una mejor fe que Caín. Caín mostró la fe. Y con Isaac, Isaac mostró una mejor fe que Ismael. Y Jacob, una mejor fe que Esaú. Y el Señor Jesucristo, una mejor fe que Adán. Y por lo tanto, Génesis, y aquí vemos en esta secuencia, es el segundo hombre, la secuencia que podemos ver aquí. También podemos pensar en las elecciones. Y esto me da algo, pues me ayuda. Porque cuando hablo de las elecciones del capítulo 11, nota las personas que sí escogió. Hay algunas personas que seleccionó que son un poco raros. Enoc. Pues yo no leo mucho de Enoc. Otra vez, ¿por qué no puso Daniel en lugar de Enoc? También tenemos aquí a Rahab. Rahab es un poco raro. Rahab no es un gran ejemplo de la fe, o sea, no aprendemos mucho, o se supone que no aprendemos mucho, pero obviamente el escritor pensaba en Rahab como un gran ejemplo de la fe. Pero ¿por qué no poner a Job? ¿Por qué no poner a Daniel, etcétera? Bueno, los silencios y también las selecciones. Hay mucho que aprender aquí. Una de las cosas que podemos aprender de la selección es que no siempre puso las mejores personas, porque quizás nosotros vamos a empezar a pensar que la vida de fe es solamente para los mejores creyentes. O las personas, esas personas únicas, una persona por generación. No, él pone personas como Rahab, una gentil, una señora con, digamos, un trabajo ambiguo, un trabajo de no buen renombre, y es una mujer mencionada, y no solo eso, es una mujer. En aquellos días no se mencionaban las mujeres, solamente la Biblia daba la dignidad necesaria a las mujeres. Entonces está mencionando personas que nosotros no escogeríamos, pero él dice, aún personas comunes y corrientes como usted y yo han podido vivir una vida de fe. Y con estos 18 ejemplos nos está hablando acerca de personas que vivieron la vida de fe y por lo tanto es necesario que nosotros también vivamos una vida de fe. Otro aspecto del capítulo muy importante son pues podemos ver las diferentes categorías y podemos ver el tiempo entre cada sección. Déjeme explicarlo de esta manera. Entre Abel y Sara había 2000 años. ¿Ok? 2000 años de vivir una vida de fe. Y más adelante podemos ver entre Abraham y Moisés. Pues Abel y Sara eran 2000 años. Entre Abraham y Moisés eran 500 años. Entre Israel y Rahab eran 100 años. Entre lo que vemos después de Rahab, Gedeón y David eran 850 años. Entonces estamos hablando de toda la historia de la Biblia y personas en cada periodo de la historia de la Biblia que mostraron una vida de fe. Esto nos va a ayudar otra vez también, porque podemos ver cómo Dios siempre ha preservado personas a lo largo de la historia del mundo que han podido vivir una vida de fe en cualquier época, en cualquier periodo. No le hace que tan difícil es el periodo. Y nosotros quizás pensamos, pues estos años es lo más difícil que hemos experimentado. El año 2020, 2021 y 2022 van a ser los años más difíciles quizás para todo el mundo. Hermanos, no es la primera vez que personas han vivido vidas difíciles, sino entre Abel y Sara, 2000 años. No vamos a pensar que nosotros estamos viviendo algo que en esos 2000 años nadie vivió.
Ni en el periodo entre Abraham y Moisés, en esos 500 años, nadie vivió lo que nosotros estamos viviendo. O entre Gedeón y David, 850 años, nadie ha vivido. No, hermanos. Lo que vemos en estas secciones es que Dios siempre preservó personas, aún en un transcurso de 2000 años, tal como lo ha hecho en los últimos 2000 años, desde la muerte de Cristo. Y por lo tanto, en estos años, lo hizo en 2020, lo hará en 2021, lo hará de nuevo en 2022. Es posible vivir una vida de fe. Y la mejor manera para vivir una vida de fe es considerar el ejemplo perfecto de la fe, la que vemos en el Señor Jesucristo. Por esto el capítulo 11, cuando llegamos al capítulo número 12, usa el ejemplo del capítulo 11 para decir que nosotros también tenemos en derredor un tan grande nube de testigos, pero después va a hablar acerca del mejor testigo. Esta palabra testigos es la palabra mártires. Después en lenguaje cristiano, la definición iba cambiando. Antes era testigo normal, un testigo, pero después se usaba para los mártires. Y muchas de las personas, lo que vemos al final del capítulo 11, es que muchos hombres murieron a causa de la fe, es decir, por la fe que tuvieron, dieron sus vidas aún en sacrificio, no por pecado, pero sacrificio por otros, y lo dio en sacrificio agradable al Señor. Pero lo que vemos en estos primeros versículos es que nos habla de todos estos hombres y dice aquí que es una nube de testigos que está en nuestro derredor. Ahora, hay algunos comentaristas que van a decir que es como estás en ¿cómo se llama? El estadio, esa es la palabra, perdón. Estás en un estadio y estás adentro del estadio y vas corriendo, haciendo la carrera. Y hay todas las personas que están en las gradas y están apoyándonos y gritando y qué bueno, sí, échale, sí le vas a hacer, etcétera. Yo no sé qué tanto dicen, pero bueno, ya están apoyándonos y ayudándonos. Bueno, ese no es tanto el sentido es que tenemos una nube de testigos en derredor, es decir, tenemos una gran historial de personas que han vivido la vida de fe y terminaron la vida con fe. Y por lo tanto podemos ver este historial de personas, considerar su ejemplo y también nosotros vamos a poder vivir la vida de fe. No es la primera vez, querido hermano, en este año no es la primera vez que un creyente haya vivido una vida de fe y esto debe de ayudarnos. No somos los primeros. De hecho, han sido miles y miles y miles de años de personas, hombres y mujeres de Dios que han vivido vidas de fe. Y no hay ninguna razón por la que usted no puede vivir una vida de fe y perseverar hasta el final, tal como estos hermanos lo hicieron en capítulo número 11, desde Abel hasta el final, donde vemos los profetas, David y lo que sigue, los profetas, etcétera, al final del capítulo. Por lo tanto, hermanos, cuando vamos en la vida, hay que pensar en este derredor de este nube de testigos. Cuando vaya caminando, cuando está en la casa, cuando está pensando en ese momento difícil, hay que tener en mente, número uno, vamos a ver Cristo, pero número uno, hay que tener en mente todas esas personas que están detrás de ti, que ya lo hicieron. Puedes ver su ejemplo y tener ánimo, sabiendo que usted también, nosotros también podemos vivir una vida de fe. Ya lo hicieron ellos, no hay razón por la que nosotros no podemos hacerlo. Pero también dice, y aquí viene el primer verbo que quiero enfatizar, el verbo despojémonos. Hay tres verbos que quiero enfatizar. Primeramente, el verbo despojémonos. Número 2, el verbo corramos. Y número 3, el verbo considerar. Entonces, el primer verbo que vamos a considerar en este capítulo es el verbo despojémonos. Despojémonos es una palabra muy importante porque quiere decir, especialmente en este contexto, es una palabra que habla de desechar, de quitar. Despojémonos ¿de qué? De dos cosas. Número uno, de todo peso y de todo pecado. Y quiero marcar muy bien la diferencia entre estas dos cosas. Muchas veces pensamos solamente en el pecado. Hay que quitar el pecado. Pero no pensamos en los pesos, en los pesos mexicanos, pero el peso que hay en la vida, una carga que hay en la vida.
Sí sabemos muy bien, hay que quitar el pecado de mi vida, pero no pensamos mucho en quitar el peso de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues si imaginamos un atleta que va corriendo, el peso del atleta va a ser, digamos, una chamarra que va a tener puesto. No es una droga que está tomando. Sí, a veces toman drogas esos atletas y son descalificados, pero tener una chamarra no es ilegal, pero es un peso. O quizás tienen zapatos muy pesados. No es ilegal tener zapatos pesados cuando vas a correr como atleta, pero es absurdo. Y por lo tanto, un atleta que va a querer correr la carrera con paciencia y correrla bien, él va a querer quitar esa chamarra y quitar esos zapatos, aunque no son ilegales, los va a quitar. ¿Por qué? Porque cualquier peso en esta carrera le va a estorbar. Y hermano, cuando hablo de este peso, no estoy hablando de pecado. Voy a mencionar el pecado en unos segundos, pero hablando del peso, estoy hablando de esos hábitos en la vida, de cosas legítimas. Cosas legítimas. Déjame decirlo de nuevo, cosas legítimas que nosotros no queremos dejar por un lado. Esas cosas que tardan mucho tiempo para hacer, entretenimiento que nos quita tiempo de leer la palabra de Dios. Ese peso en la vida que nos está estorbando para poder vivir una vida para Dios, sin las preocupaciones que siempre tenemos, sin la ansiedad que nosotros mismos agregamos a la vida, sin el estrés que nosotros mismos ponemos en nuestra vida. Es un peso y no hay que tener ese peso. Querido hermano, voy a mencionarlo de esta manera. Este es uno más fácil y luego voy a poner otro ejemplo quizás más severo. Uno fácil. Viendo películas. ¿Ok? Viendo películas que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual o que no nos ayuda para nada, que solamente están metiendo pecados en nuestra mente, viendo cosas en la televisión o en el celular que no son, digamos, necesariamente un pecado porque usted mismo no lo está cometiendo. Hermano, es un peso, se queda en la mente, nos afecta, aunque en el momento no lo pensamos, sí afecta nuestras mentes. Queridos hermanos, es un peso. Hay que dejarlo por un lado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que vamos corriendo una carrera. Y sí estoy corriendo una carrera. Yo quiero hacer todo lo posible para ser ligero y no tener peso en mi vida, pero también hay pecados. Dice, el peso que nos asedia. Perdón, todo peso y el pecado que nos asedia. Ahora esto sí es más grave. Y a veces en la vida, y voy a terminar con él porque quiero llegar a los siete glorias de la fe de Cristo, pero déjame decir esto. El pecado que nos asedia son pecados. Ahora no es un peso. Es como el atleta tiene el peso de la chamarra, el peso de los zapatos muy pesados y los quita el peso. Pero si ese atleta tiene un pecado, tiene una droga en su vida, en su cuerpo, perdón, una droga en el cuerpo que le ayuda a correr más rápido, pues ahora eso sí es un pecado. Eso sí está mal, es ilegal, ya es descalificado de la carrera. Y hermanos, dice aquí el escritor de los Hebreos, lo que va a arruinar, lo que nos va a descalificar, no en el sentido de perder la salvación, pero lo que va a arruinar la carrera, no vamos a poder correr, es cuando tenemos pecados en la vida. Y mira cómo lo dice, que nos asedia. Es una palabra muy importante también. Asedia, un pecado que asedia, es un pecado que está como pegado al cuerpo, ¿no? Como mi suéter, pegado al cuerpo. Y no nos deja correr como vamos a querer correr. ¿Cuáles son los pecados que le asedia a usted? Esos pecados que no quiere dejar detrás. Esos pecados que quizás a veces le gusta ese pecado. Sí, la mayoría de los pecados ya no hago, no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón, etcétera. Pero hay algunos pecados quizás de la mente, esos pecados que tenemos en la vida que quizás, bueno, de vez en cuando, está bien, de vez en cuando. No vamos a ser extremos, hermanos. No nos deja correr la carrera. Hay que despojarnos. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que acordarnos que nuestra vida cristiana es una carrera. Hay que correr en esta carrera y no es posible correr con peso y con pecado en nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer? Y aquí es donde vemos el segundo aspecto del segundo verbo. Entonces hemos visto el primer verbo, despojémonos. Segundo verbo, corramos. Pero hay un participio que usa aquí, puestos los ojos en Jesús. Hay que correr, ¿en qué sentido? ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús. Muy rápidamente, en Vancouver hay una estatua cerca de un parque que se llama el Parque de Stanley. Y es una estatua de un atleta, una persona que va corriendo. Y una persona va corriendo con los ojos fijos en la última, no sé cómo se llama, la última línea, pero fijos hacia adelante. Y hay otro que va corriendo a su lado y él está viendo hacia atrás. Muy famosa esta carrera porque la persona que iba ganando, al final él se miró hacia atrás y fue en ese mismo momento que el que estaba detrás de él le pasó y él ganó la carrera. Es una carrera muy famosa en la historia, bueno, por lo menos en Canadá, y ahí tienen esa estatua. Bueno, ¿por qué ganó el otro? Tuvo los ojos puestos hacia adelante, no hacia atrás. El hermano que tiene los ojos, que tiene peso y tiene pecado en la vida, es como la persona que va viendo hacia atrás, hacia los ojos. A ver, ¿hay alguien detrás? ¿Estoy perdiendo algo? A ver, si yo vivo una vida cristiana fiel y una vida cristiana como la vivió el Señor Jesucristo, voy a perder algo. No quiero perder. No quiero perder el entretenimiento o perder las experiencias que están teniendo mis amigos, la experiencia de estar en el mundo y la experiencia de tener esto y de tener aquello y vivir como esta persona. Y vi a una persona en YouTube y ellos tienen una vida tan bonita. Yo quiero esa experiencia y van hacia atrás. Y ya no pueden correr bien. Y van perdiendo la carrera. Por eso dice aquí, puestos los ojos para poder correr bien, querido hermano, hay que poner los ojos. Número 1, en Jesús, en Jesús. Y este es el primero de las siete glorias de la carrera de fe del Señor Jesucristo. Jesús, no dice el Señor Jesucristo, no dice el Señor, no dice Jesucristo, no dice Cristo, dice Jesús. ¿Por qué dice Jesús? Porque quiere enfatizar que Jesús, el Señor Jesucristo, era un hombre. Fue un hombre el que vivió la vida de fe. Cuando vemos a Cristo, voy a mencionarlo y lo mencioné una vez en una de las reuniones de esta serie, a veces vemos a Cristo como Dios y es Dios, pero solamente lo vemos como Dios y pensamos que Él pudo vivir la vida como Él la vivió porque Él es Dios y no como nosotros. Hermanos, eso es ignorar y es menospreciar la doctrina de la humanidad de Cristo, porque Cristo tomó carne precisamente para poder relacionarse con nosotros. Precisamente para saber cómo es vivir una vida humana y precisamente para decirnos a nosotros que Él sí sabe lo que es ser tentado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pecado aparte, pero Él fue tentado en todo. Y por lo tanto, aquí enfatizando el título Jesús, Él está diciendo, hay que poner los ojos en Jesús, el que fue un ser humano. Él vivió la vida de fe como ser humano. Entonces, hermanos, hay que considerarle qué dice qué dice el escritor acerca de él. Número 2, dice, él es el autor de la fe, el autor de la fe. ¿Eso qué quiere decir? Pero es diferentes pensamientos acerca de el autor de la fe. Bueno, algunos dicen que él es el autor de la fe y antes pensaba yo también, el autor de la fe en el sentido de que, bueno, él fue el primero. Leímos en Judas que Cristo es el que los guió en el desierto, los salvó de Egipto. Y también aprendemos de 1 Corintios capítulo 10 que el Señor Jesucristo fue la roca en el desierto. Él estuvo en el Antiguo Testamento y en ese sentido, de alguna forma, Cristo fue el pionero de la fe, aún en el Antiguo Testamento. Es una forma de verlo, pero prefiero verlo de esta manera. Él es el líder en la fe, es otra traducción. El autor de la fe, ¿en qué sentido? Es el líder de la fe. Él va por delante. Él vino a la tierra y él vivió la vida de fe para darnos el mejor ejemplo de una vida de fe. El autor en ese sentido, el líder en ese sentido, el pionero en ese sentido. Otra vez voy a mencionar el libro, la biografía que estoy leyendo ahorita, el F.S. Arnott. Cuando él fue a África a finales del siglo XIX,
Él fue un pionero y llegó a partes de Botswana, de Zambia, etcétera, diferentes países en África. Y fue el primero, lugares del país donde ninguna otra persona fue. Y fue un gran ejemplo porque otros misioneros le siguieron. Vieron su ejemplo y le siguieron. Y en ese sentido también el Señor Jesucristo, el pionero de la fe, debemos ver su ejemplo y seguirle en su vida de fe. Pero no solamente el autor, también número 3 nos habla acerca de Cristo como el consumador de la fe. Entonces tenemos a Cristo y vemos primeramente, es Jesús, el parecer, parecido a nosotros. Número 2, Él es el pionero, pero número 3, también Él es el perfeccionador. Es otra manera de traducir la palabra. Perfeccionador, consumador de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Pues en capítulo 11 vimos cómo los hombres terminaron la vida con fe. Terminaron con fe. El Señor Jesucristo también. Él empezó la vida con fe. Esto sería algo maravilloso. Que una persona empieza la vida con fe. Pero ¿qué vimos en el capítulo número 6? Vimos que estos hombres, en capítulo 5, dice que deben ser ya maestros después de tanto tiempo, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, habla aún en capítulo número 3, dice que debemos retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retenerlo hasta el fin. Es algo bueno ver un nuevo creyente que vive la vida cristiana y tiene mucho gozo y va empezando y nuevas experiencias y quiere servir al Señor. Es de mucho gozo ver esto. Pero ¿sabe lo que es de más gozo? Más impresionante. Ver a un creyente de 90 años, 80, 70 años, que al final de la vida sigue con fe. Es más impresionante. Terminar con fe. Muchos han empezado con fe. Max hizo la pregunta un poco antes de la reunión acerca de estas personas que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? Hay muchos que lo han hecho. Hermanos, es una cosa empezar la vida con fe, es otra cosa terminarla. Y tenemos el mejor ejemplo de todos. En terminar la vida con fe es la del Señor Jesucristo. El perfeccionador de la fe. ¿Cómo va a ser en su vida, querido hermano? ¿Va a terminar la vida con fe? O puede ser que hay una persona aquí quien ha empezado con fe, va empezando con fe, pero en pocos años lo va a dejar por un lado. No, hermanos, hay que retener firme hasta el final, tal como Cristo lo hizo. El autor, no solamente autor, también perfeccionador de nuestra fe. Mira lo que dice también, veremos ahora, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Número 4 de las glorias de su fe. Esta es la práctica. El parecer de Cristo a nosotros, Jesús. Hemos visto también el pionero de Cristo, el líder. Él fue primero, Él lo hizo, lo empezó, pero también la perfección la terminó. Y ahora vamos a ver aquí en número 4, la práctica. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo vivió esta vida de fe? Pues Él vivió de la vida de fe con gozo. Y con el gozo puesto delante de Él, pudo vivir esta vida de fe. Otra vez voy a mencionarlo porque está mucho en mi mente y estoy, ya se van a cansar de esto, pero estoy gozando mucho de este libro, esta biografía del hermano. Y dijo, no pudo aprender muy rápidamente los idiomas africanos. Era de Escocia, se le hizo muy difícil. Él llegó en el mes de agosto a África. Y conforme a su biografía, según su biografía, no fue hasta el mes de abril, el próximo año, que él pudo predicar por primera vez. Entonces le costó muchísimo para aprender el idioma. Pero él habla de muchas ocasiones antes de leer, de entender el idioma, cuando él iba en viajes por los montes y por la sabana de África, etc. Y estaba con varios africanos que obviamente hablaban su propio idioma. Y él, con ningún escocés, ninguna persona que hablaba su idioma.
Y dijo que en esos momentos habló con la única persona que le entendió, que le entendía. ¿Quién era? Pues era Dios. Y después dijo que por esta experiencia se enojó con él mismo, porque dijo, ¿cuántas veces en mi vida yo he menospreciado la comunicación con mi Dios? Por el gozo, pensando en el gozo que él tenía al comunicar con él y tener una vida de comunión plena y llena en esos momentos. No fue hasta no poder hablar con ninguna persona que él empezó a orar y hablar con Dios de esta manera. Pero él dijo, el gozo que él tuvo en esos momentos de depender en el Señor fue lo que le ayudó para seguir en los viajes difíciles, sin agua, sin comida, buscando animales para comer y con todos los peligros allá en la sabana de África, etc. Fue el gozo del Señor que le ayudó y lo único que le ayudó poder vivir allá. Bueno, nosotros, hermanos, no estamos en África. No tenemos que ir a buscar animales para comer. Vamos al súper, vamos a la tienda de abarrotes, etc. No es igual. Pero aún así es una vida difícil. Y hermanos, lo que nos va a ayudar es el gozo en el Señor. Esto es lo que nos va a ayudar a vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Eso fue lo que le ayudó al Señor Jesucristo. Quiero hacerle una pregunta. Si fue necesario, quiero decir esto de la manera más clara que puedo decirlo. Si fue necesario para Cristo tener gozo para perseverar en la vida cristiana, en su vida, ¿cómo vamos a creer que para nosotros no es necesario? Voy a decirlo de nuevo. Si fue necesario para Cristo vivir la vida con gozo puesto delante de Él, para vivir la vida de fe, fue necesario para Él, ¿cómo vamos a pensar que para nosotros no es necesario? ¿Cuántos creyentes viven sin gozo? No tienen gozo en la vida. Van viviendo la vida sin leer, sin orar, sin llegar a las reuniones, sin escuchar la palabra de Dios, sin practicarla, sin pensar en Cristo, sin adorar en el Señor, al Señor Jesucristo, sin aprender más de Él, sin avanzar en la vida cristiana y por lo tanto sin gozo. El gozo de la esperanza que tenemos por delante, sin vivir con este gozo, y van tristes, van deprimidos, van ansiosos, van estresados y viven una vida, sí, oficialmente cristiana porque son salvos, pero sin gozo. ¿Y saben lo que sucede en esa vida? Es una vida de fallas y una vida donde van cayendo en pecado vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque no hay gozo en la vida. Si fue necesario para Cristo, es necesario para nosotros también. La práctica de su vida era vivir una vida con el gozo puesto delante de Él. Todos los días, hermanos, hay que pensar en la esperanza que tenemos por delante de ver a nuestro Salvador. Otra vez, no la esperanza de una vacuna, que bueno sería, pero esa no es nuestra esperanza, no la esperanza de tener salud perfecta, no. Esa no es nuestra esperanza, no la esperanza de vivir 100 años en la tierra, esa no es nuestra esperanza, es la esperanza de la segunda venida, la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia, para siempre estar con Él. Ese gozo le ayudó a Cristo, nos ayudará a nosotros también. Número 5, vemos que fue el gozo puesto delante de Él y por lo tanto, ¿qué pudo hacer? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Lo que quiero enfatizar con este punto, otra vez quiero que esto sea muy claro. Ninguno de nosotros hemos sufrido como el Señor Jesucristo sufrió. Ninguno de nosotros. Me atrevo a decirlo sin experimentar, sin tener sus experiencias. Nunca he vivido sus vidas. Pero hermanos, ninguno de nosotros, me atrevo a decirlo, hemos sufrido lo que el Señor Jesucristo sufrió. Pero como ya aprendimos acerca del gozo, fue el gozo que le ayudó a hacer ¿qué? A sufrir la cruz. Nosotros también tenemos que llevar la cruz. Hay que llevar el yugo del Señor Jesucristo, pero hay que llevar la cruz del Señor Jesucristo. No en el sentido en que Él la llevó. Nosotros no vamos a
propiciar a Dios con nuestro sacrificio para salvar a otros, obviamente. Nuestra carga de la cruz no va a ser cargarla en el sentido de morir por otros, pero tenemos que cargar la cruz en el sentido de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Sufrir económicamente, sufrir aún en la familia, el odio de las personas, voy a mencionarlo en un segundo. Sufrir ¿cuál es la palabra que estoy buscando? El entregarnos al Señor. Sufrir como Cristo la sufrió, la vida cristiana. Y si tenemos este gozo, vamos a poder sufrirla. Y vamos a perseverar y no fallar y quedarnos atrás. No hay pocas cosas más tristes que ver a una persona que empieza bien, que va empezando bien en la vida cristiana, pero termina y ya no quiere servir al Señor como antes. No hay una excusa, no hay razón, no hay ninguna cosa que podamos decir que es legítima para decir que ya no podemos vivir la vida cristiana. Cristo la vivió. Y aun cuando Él la vivió, sufrió de una manera peor que cualquiera de nosotros hemos sufrido. Vamos al número 6, menospreciando el oprobio. Número 6, ahora no estamos viendo, como vimos al inicio, lo parecido, el Señor Jesucristo, el Jesús. Y el pionero, el que es el autor de la fe, pionero, el líder de la fe, el perfeccionador, la empezó, pero también la terminó. La práctica, vivió la vida cristiana con gozo. El padecimiento, por este gozo, él pudo sufrir aún la cruz. Y también el precio, es lo que voy a considerar ahora. El precio que él tuvo que pagar. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Aprendemos esto también acerca de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice el versículo 24 del capítulo 11, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo lo hizo? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estoy hablando a hermanos aquí que tienen familiares que están en contra de lo que ustedes creen. Yo ya lo sé. Y hay vecinos también que están en contra de lo que ustedes creen. Hay familiares aún cercanos que quizás aún viven en la misma casa que están en contra de lo que ustedes creen. Y por lo tanto, quizás aún en el trabajo, escuela ahorita no tanto, pero quizás en el trabajo, en la sociedad, alguien que conoce, la mayoría de las personas van a estar en contra. Moisés pasó por esta prueba. Todos estaban en contra, pero mira lo que hizo Moisés. Él escogió el vituperio de Cristo. ¿Y cómo lo logró? Escogió el vituperio de Cristo porque él consideró, teniendo por mayores riquezas que los tesoros de los egipcios, mayores riquezas, el vituperio de Cristo. ¿Sabe lo que es mucho mejor que tener los vecinos a su lado? Tener a un padre, madre, esposo, hijo, hija, primo, tío, tía, vecino, ya lo mencioné, otros del trabajo, etc. ¿Sabe lo que es mayor que tenerlos a su lado? Sin molestarles. El vituperio de Cristo es mejor. Mayor riqueza. Estar al lado del Señor Jesucristo. Pero querido hermano, si nosotros ponemos en el balance, bueno, no quiero quedarme mal con fulano o fulano. Estamos sopesando mal, estamos pensando que las riquezas del mundo es mejor que las riquezas del Señor Jesucristo, aún su vituperio. Hay que considerar cómo el Señor Jesucristo fue rechazado por su propia familia. El Señor Jesucristo fue rechazado aún por su propio pueblo. El Señor Jesucristo fue rechazado aún por los gentiles que ni eran su pueblo.
Él fue rechazado aún por el malhechor que estaba a su lado. Él fue rechazado por todos los hombres, los mismos hombres que él vino para salvar. Lo rechazaron y hasta lo crucificaron. Eso sería una prueba. Eso sí es una prueba. Pero por medio del gozo puesto delante de él, la fe que él tuvo para perseverar, él perseveró y sufrió el menospreciando el oprobio, menospreciando el oprobio. Y por lo tanto, número 7, se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí en número 7 tenemos la cuarta vez que él menciona el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, la cuarta vez que él menciona el Señor Jesucristo en su posición actual. Entonces hemos visto cómo Cristo es parecido a nosotros, Jesús, no Cristo, no el Señor, es Jesús. Hemos visto aquí cómo él es el pionero, cómo es el perfeccionador, la práctica de su vida, el gozo que usó, los padecimientos, sufrió la cruz, el precio que le costó, menospreciando el oprobio, pero ahora la posición. Y querido hermano, al ver estas 7 glorias de la fe del Señor Jesucristo, terminamos con y es bueno que terminamos con porque vemos dónde está Cristo en este mismo momento. Está Cristo en este mismo momento sobre su trono. ¿Y sabe lo que Él promete a todos los que perseveran? Lo que Él prometa a todas las personas que son victoriosos. Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo número 3. Acompáñenme y con esto tengo que terminar. Apocalipsis capítulo número 3 acerca de la iglesia de Laodicea. Laodicea, ya hemos aprendido, ya pasamos capítulo 3 y otra vez, mira cómo habla la iglesia de Laodicea. Versículo número 21. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe por qué Cristo pudo sentarse sobre el trono de Dios? Venció. ¿Sabe qué, hermanos? Si nosotros también vencemos, estaremos sentados con Él. No en este trono, en el que Él está aquí en versículo número 2, pero en su propio trono, el trono de su gloria, el trono que Él tendrá en el milenio, el reino milenial, el trono de Cristo, el Hijo de David, en el 1000 años de reino que Él tendrá sobre esta tierra, será su propio trono, el trono de su gloria, y nosotros, si vencemos, estaremos con Él en este trono. ¿Qué buscamos? Los tronos del mundo, la fama del mundo, dinero del mundo quizá, o quizás solamente aprobación, que el mundo apruebe de nosotros, que no piensa el mundo que somos locos, que no piensa el mundo que somos extraños y raros. No, hermanos. Los que vencen van a ser identificados con el mismo Señor Jesucristo durante su reino milenial. Si vencemos, si perseveramos, otra vez, no hay ninguna razón por la que no debemos y podemos perseverar en la vida cristiana, vivir una vida de fe, tal como el gran nube de testigos que tenemos en derredor. Cada momento de la vida vemos todos los que eran como nosotros, que vivieron la vida y terminaron la vida con fe. Y el mejor ejemplo de todos, otra vez el punto del mensaje ha sido ver la fe de manera negativa, la fe de manera positiva en capítulo 11 y la fe de manera perfecta en la vida del Señor Jesucristo. Así también nosotros podemos, al ver su ejemplo, vivir la vida perfecta. Termino con versículo 3. Ya hemos visto las 7 glorias de su fe. En el versículo número 2, termino con la frase que él tiene en versículo número 3. Considerad, por lo tanto, todo lo que hemos visto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Querido hermano y querida hermana, ¿cómo va a poder vivir la vida cristiana sin desmayar? Muy fácil desmayar. ¿Cómo lo va a hacer? Considerando, puesto,
Despojémonos de todo peso y de pecado. Corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, la única manera para hacerlo es tener los ojos fijos en el que ya la vivió, la vida la vivió de manera perfecta, mostró la fe de manera perfecta, y él perseveró. Espero, hermanos, que estas 7 glorias de la perseverancia del Señor Jesucristo, él, su parecer, Jesús, el pionero, el autor de la fe, su perfección, el consumador de la fe, la práctica, el gozo que tuvo para vivirla, su padecimiento, sufrió la cruz, el precio, menospreciando el oprobio, y la posición que tiene hoy, a la que nos invita a nosotros en un día futuro si vencemos, está sentado sobre el trono de Dios, a la diestra de Dios, considerando las perfecciones de su perseverancia. Nosotros también vamos a poder vivir una vida llena, plena, una vida de fe, como la vivió el Señor Jesucristo. Oramos. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por tu palabra. Damos las gracias que el Señor Jesucristo vivió la vida de fe y la vivió como autor y también perfeccionador, consumador de la fe. La terminó con fe. La prueba más difícil de todas, sufrir la cruz, la sufrió, y la sufrió con el gozo puesto delante de él. Por lo tanto, sabemos que ninguna prueba de nosotros, asemejando a la cruz del Calvario, Padre, nosotros también podemos vivir esta vida. Sin comparación a lo que él sufrió, nosotros sí podemos perseverar y vivir como él vivió y serte agradable. Ayúdanos a vivir la vida de fe. Terminar, Padre, la fe con fe y correr esta carrera con paciencia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.